Buenas chicos, ¿qué tal? Nuevamente con ustedes. Estamos viendo en estos momentos un cereo de pues la ballena que estábamos viendo todos. Yo creo que mucha gente estaba viendo pues este cereo que se estaba dando en el reino 3308, que es el reino donde pues últimamente se están viendo muchas polémicas y que están haciendo un reino sumamente top, ¿ok? Prácticamente que a este jugador Putin no lo habíamos visto antes, sino en las guerras contra el 3310. Ahora el 3310 cayó con Baba de Z-Tour, cayó con White Lion, con Mr. Hope. A pesar de no ser un reino tan espectacular, ha caído con prácticamente con estos reinos Imperium. Y ahora, pues Putin, que era el que se enfrentaba a este reino, el 3310, y le ha ganado, bueno, ambos se han ganado mutuamente. Un KVK anterior ganó uno, después ganó el otro, y ya ahorita se separaron. Y ahora, pues Putin lo han puesto en un reino también muy top, o en un KVK muy top, ¿no? Y vaya que ha representado mucho poder, pero algo está pasando por aquí y el protagonista es Ottoman Slap, que es el compañero que está recibiendo estos rallies en este momento. Y Ottoman Slap prácticamente que es un jugador, se podría decir nuevo, entre comillas, porque ha adquirido esta cuenta, ¿ok? Según lo que se escucha, pues más o menos ha pagado unos 40k de dólares, ¿ok? O sea, $40.000, y prácticamente que en este momento estamos viendo cómo está bajando su poder. Tenía más de 300 millones de poder y prácticamente que sí, es un millonario, bro, ¿no? Es un turco millonario lo que estamos viendo por aquí, y me parece que en estos momentos solo quiere hacerles perder tropas a sus compañeros. Ahora, la pregunta del millón es por qué lo están seriando, ¿no? Como ustedes saben, Rise of Kingdom es un juego de recompensas, y el que tenga el mayor cantidad de poder pues son los las cuentas que se llevan la máxima cantidad de recompensa. Y en este momento estamos viendo cómo este jugador es puesto a cero porque justamente quería más recompensa. O sea, prácticamente que se estaba llevando todas las recompensas más importantes de los reinos, ¿ok? O del reino 08, y esto no se puede permitir, ¿ok? Esto es algo que pues uno de los reinos más top, como es el 08, no se puede permitir pues que un jugador se lleve la máxima cantidad de recompensas, ¿no? O sea, siempre hay que repartirlo equitativamente entre varios. Entonces este jugador prácticamente que, según lo que se cuenta, es que se ha robado, fíjense, tiene 60.000 millones de kill points, bro. Eso es un jugador totalmente espectacular, ¿ok? Es un jugador que pues ha tenido esa oportunidad, ¿ok? Ha tenido esa oportunidad de estar pues teniendo mucho poder, mucha guerra, mucha actividad, y ahí lo estamos viendo. Ottoman Slap, ¿ok? En este momento estamos viendo que el jugador tiene demasiadas kill points, y en este momento tiene 300.000 o 300 millones de poder. O sea, eso dice bastante del jugador, ¿no? 300 millones de poder. Y vaya que eso pues duele, ¿no? Duele que te vayan a seriar, que te vayan pues a hacer todo un daño. Estábamos viendo el video completo, y el jugador ha llegado hasta el final, hasta el punto en que pues le han bajado hasta 199 millones de poder, ¿ok? No lo siguieron bajando más porque prácticamente se hizo TP, se teletransportó y no pudieron hacerle más daño. Pero estos 100 millones de poder que ha bajado le debieron haber dolido bastante, ¿ok? Porque la verdad es que obtener una cuenta de esta talla, la verdad es que muestra que el jugador tiene muchísimo dinero y tiene cómo representar poder, ¿ok? Y batalla y guerra. Entonces prácticamente que en este momento estamos viendo cómo todos están lanzando los rally, todos están congregados en este punto para que el jugador se sienta incómodo y se vaya, ¿ok? Se sienta pues de que ya no lo quieren en el reino. Has ganado 3 MG seguidos, según lo que cuentan las personas aquí pues del 08, y prácticamente que en este momento estamos viendo cómo pues está recibiendo rallies y rallies y rallies de parte de Hulk, de parte de el jugador que estamos viendo ahí, Mendievel, creo que es un científico, o bueno, quién sabe si es también un militar, quién sabe qué será, pero yo lo conozco como un científico, ¿no? Ahora, el otro que estamos viendo por aquí es Hulk, que también es un jugador muy poderoso en el KVK que estamos teniendo aquí justamente, que se está dando
En el reino 08 ahí están varios personajes muy conocidos como Velociraptor, creo que está por aquí, y el otro es Pokémon Trainer, el otro es el Tigre que está por ahí. Así que hay muchos compañeros hispanos que la verdad es que son muy conocidos aquí en el mundo de pues Rise of Kingdom, ¿no? Yo me imagino que este Kingsland va a estar muy bonito, ¿ok? De estos reinos. Y vaya que vamos a ver cómo se desenvuelve todo esto. La verdad es que Putin en este momento tiene todas las de ganar. Ha ganado su zona, su territorio. Y pues quizás podamos estar viendo un reino que se lleve la estrella por ahí. Hay que medir las kill points más adelante, a ver quién es el que se lleva las mayores kill points. Pero yo creo que en este momento el que se va a llevar esas kill points sería Putin, ¿no? El 08 me parece que se puede llevar se podría estar llevando esa estrella, ya que han peleado de locos, ¿ok? Han peleado pero espectacularmente, y quisiera estar viendo cuáles son los numeritos de todos estos reinos que están en este KVK, que la verdad es que hay pues muchas personas aquí en estas guerras, ¿ok? Y ahora que se viene lo bueno, seguramente vamos a estar viendo muchas situaciones más en este KVK, ¿ok? Fíjense que ahí están todos pues congregados, y prácticamente que en este momento estamos viendo de que el jugador ni se inmuta, ¿no? O sea, prácticamente como si dijera, bueno, serene, ¿no? Y ustedes saben que cuando a un jugador lo cerean, pues a un jugador lo cerean, pues tiene mucho daño, ¿ok? Tiene prácticamente que le vacían todas las tropas, le vacían todos los recursos, aunque en estos KVKs no se vacían recursos. Ya en los KVKs, si vas a atacar a un aliado, no le puedes vaciar los recursos. Entonces estamos viendo de que pueden eliminarle muchas tropas, ¿ok? Si él lo quiere así, le pueden eliminar muchas tropas, y en estos momentos prácticamente él así lo quiere, ¿ok? Quiere que pues le quemen un poco las tropas. Ahora quién sabe si van a quemarle completamente las tropas, ¿ok? Pero hemos estado viendo de que el jugador está activo, ¿ok? El jugador está activo, no está dormido, él está viendo lo que está pasando. Si le han dado 3 MGs, ya es demasiado, 3 MGs, ¿ok? Seguidos que se los gane, prácticamente que es algo de locos, ¿no? Algo fuera de lo normal, que te estén dando tantos MGs y no, ¿cómo decir? Pues llevaba 2 MGs que le habían dado, parece, ¿no? Bueno, no sé cómo es que se habrán dado los otros 2 MGs, seguramente los ha tomado y no le han hecho nada, lo han visto ahí como que con mala cara, y ahora el tercero se lo vuelve a robar. Entonces el jugador parece que no es muy estable, y esto la verdad es que puede estar muy en contra de Ottoman Slab, porque si hay algún reino, miren, ahí está activo el jugador, ¿ok? Tanto uno como otro. Y estamos viendo en este momento que el jugador no es muy confiable, ¿ok? Y no es muy estable. El reino que lo vaya a recibir, porque este jugador no se va a quedar aquí, por supuesto. Ese va a querer ir para otro reino mucho más top, ¿ok? Ese va a querer ir para otro reino, y pues en este momento se está portando de esta manera, no sé por qué, porque es muy peligroso, ya que prácticamente si tú eres un jugador que no representa estabilidad o confianza, en otro reino no te van a querer recibir, ¿ok? Entonces no entiendo qué es lo que pasa en la cabeza de esta persona, que si te robas 3 MGs o si te dan 3 MGs, pues ya es demasiado, ¿ok? No se le puede dar 3 MGs a una sola persona sabiendo que existen un montón de gente que también quiere recibir los top 1 de los MGs. Y en este momento estamos viendo que Ottoman Slab está tratando pues bueno, se lo llevó, ¿no? Ahorita que terminó el MG, justamente terminó el MG de Choe, que la verdad es que está muy bien Choe. En este momento estamos viendo de que está recibiendo una gran cantidad de daño por aquí, y eso la verdad es que es interesante, ¿no? Cómo pues las personas actúan por aquí dependiendo de lo que quieren, dependiendo si quieren beneficiarse individualmente. No les importa perjudicar a todo el reino, sino beneficiarse, tener un beneficio propio. Pero esto también perjudica a ese jugador. Fíjense que no le hacen tanto daño cuando tiene tantas tropas en la ciudad, ¿ok? Cuando tiene tantas tropas, fíjense como unos rallies tan espectaculares de Putin, de Hulk, de el otro, de Mendievel, que está por allá arriba, prácticamente que no le hacen tanto daño cuando tienes muchísimas tropas. Entonces en estos momentos estamos viendo cómo ese jugador
pues está recibiendo todo este daño, ¿ok? Entonces, chicos, es una cuenta que el jugador la verdad es que ha tenido la oportunidad de obtener, y ahora que pues que pierda así todo ese dinero, toda esa cantidad de dinero que ha invertido, pues la verdad es que le debe haber dolido, bro, ¿no? Bajar poder, aunque bueno, yo creo que metiéndole unos cuantos miles de dólares más puede llegar a subir una buena cantidad más de poder, ¿no? O sea, entrenando tropas, entrenando tropas, entrenando tropas. Y la verdad es que esto a lo mejor es solo un jueguito para él. Pero no es bueno hacer este tipo de cosas cuando vas a ir para otro reino. Y quizás los otros reyes de los otros reinos a lo mejor te acepten, pero no te van a mirar con ojos de que, bueno, voy a confiar en este jugador, ya que en cualquier momento puede ocasionar un disturbio en el reino, que es lo que está ocasionando ahorita. Tratando de llevarse todos los MGs, ¿no? O MGs importantes como para maxear comandantes y todo esto. Entonces qué mal por él, porque son compañeros del 08 que podrían estar gastando menos cabezas legendarias en los comandantes que van saliendo nuevos. Y ahora este jugador se los lleva un montón de MGs y de paso ahora seguramente se va del reino. Y pues son cuestiones que a pesar de todo los reyes, los líderes no pueden echar para atrás, ¿ok? Entonces bueno, lo dejamos ahí. Ahí estamos viendo que están realizando otro rally más contra Ottoman Slav. Parece que pues no le importa bajar de poder, parece que no le importa que lo sereen, pero lo que sí debería importarle es su reputación, ¿ok? Su reputación es la que puede bajar. Interesante lo que estamos viendo, me impresionó es la cantidad de kill points, son 60 mil millones de kill points. Es una barbaridad, ¿ok? Prácticamente que tiene casi las mismas que tiene el jugador Baba TC Ataturk, ¿ok? Está interesante lo que estamos viendo por aquí. Bueno, siempre se presentan cosas, ¿no? Cosas interesantes en las cuales pues cada día estamos viendo cosas polémicas como siempre. Chicos, le dejo la continuación, pero hasta cuando queda en 199, que es cuando ya el jugador como que se retira, ¿no? Y prácticamente que en este punto ya el jugador dice, no aguanto más, no puedo recibir más rally, me están bajando mucho poder. Pero de todos modos las kills se siguen aumentando, tiene una cantidad brutal de 60 mil millones de kill points, y eso hace de que esa cuenta pues valga muchísimo, ¿no? O sea, que tiene mucho poder, tiene comandantes, equipamientos, bueno, todo lo que tiene que tener es un jugador que puede aportar mucho en las guerras, pero con esto que está haciendo es un poco desconfiable. Ya de una vez seguramente cuando lo vayan a recibir lo van a ver con caras como que no, o sea, no eres tan confiable, te puedes robar MGs, no te importa que te sereen mucho, así que uy, eso está complicado, ¿ok? Les dejo por aquí la continuación de esta historia, chicos. Nos vemos, cuídense, chao, chao.